Aló, sí, buenos días, muchas bendiciones para todos. Yo, como digo trayéndole un videito de las cosas que voy viendo y voy interpretando según vaya trabajando, tú sabes, según vaya analizando un poquito la vida, el día a día. Mira, yo estaba pensando de que tenemos que buscar la forma de sentarnos a trabajar un poquito el mundo espiritual. Tratar de muchas personas, yo a veces voy a las misas y las personas me dicen, yo digo, chica, yo te veo a ti que de momento te entran ganas de llorar, de momento te entran ganas de reír, de momento te da ganas de bailar, tú sabes. Entonces, sí, sí, pero ella me dice, pensé que eso era cosa mía, no es cosa tuya. Eso es acción de los mismos propios espíritus que te acompañan, que están al lado tuyo. Entonces, ¿qué pasa, señores? Si nosotros no ayudamos a esa corriente, a esa situación que tenemos al lado de nosotros por nuestros ancestrales, tú sabes, nosotros somos, sobre todo el latino, muy ancestral, tiene mucho ancestramiento, tú sabes, de ancestros, de familia, de generaciones, de países, de diferentes países, tú sabes, somos una mezcla muy grande de muchas cosas. Y entonces eso nos trae también diferencias, corrientes espirituales. Tú sabes, espíritus que todo el mundo quiere venir. Las personas que casi siempre están en esta religión es porque tienen es como un campo magnético que es para darle luz a esos espíritus. Tú sabes, una fuerza espiritual que le hace creer y amar esta religión. Tú sabes, es la corriente esa espiritual tan grande. Al menos lo veo yo por mi experiencia. Entonces yo digo, señores, tenemos que buscar la forma de sentarnos a evolucionar espiritualmente. Cuando usted quiere hacer una misa, está bien, una misa de investigación, una misa que quiere que le diga algo, una misa ya directamente, está bien, usted puede buscar un espiritista, pero mientras usted puede sentarse en su hogar, llamar, tú sabes, limpiarse y sentarse ahí, llamar a sus corrientes espirituales. Si le da eso de llorar, llore, si le da eso de reír, ríe, porque eso es ayudando a los espíritus que ellos vayan manifestándose. Y entre más se va manifestando el espíritu, más te va ayudando, más desenvolvimiento te va a dar. ¿Por qué? Porque los espíritus vienen con un mensaje de sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos han vivido otras etapas de la vida, tú sabes, han vivido otros tiempos, han vivido otras experiencias, entonces tienen más conocimiento de cómo enfrentar nuestros problemas diarios. Y eso te va a ayudar, el saber cómo enfrentar el problema diariamente, cómo usted va a tener una mente para guiarse, caminar hacia adelante. Eso es muy importante. Hasta para la religión, como los santos. Tú sabes, yo veo muchas personas que tienen hechos santos y se sienten perdidos. Se sienten perdidos, ¿por qué? Porque no saben nada, no le enseñaron nada, no le dieron conocimiento de nada, entonces ellos se sienten perdidos con los santos. Ok, yo le voy a decir una cosa, yo me hice santo, mi padrino vivía en Cuba, yo vine para acá, para Estados Unidos, y yo no tengo conocimiento de santos. Yo no sé darle coco a mi santo, no sé mi tuto ni tuto ese, tuto. Yo no sé dárselo, por eso es que no hago santo, porque si yo no le hago eso a mi santo, yo no puedo después exigirle a un ahijado mío que hacérselo, ¿entiendes? Si yo no lo hago para mí. Pero ¿por qué yo no estoy perdido en el santo? Porque yo tengo espiritualidad. Entonces mi espiritualidad, yo me paro delante de Changó y la siento, tú sabes, y hablo con Changó en español, pero siento que mi Changó tiene la misma espiritualidad que tengo yo. Entonces yo pienso que esto es basado a una fe y a una espiritualidad. Y tenemos que ir buscando la espiritualidad, tú sabes, esa fuerza espiritual. Pero si usted llega y se para delante del santo, delante de un muerto, delante del lenguaje, delante de todo, y usted tiene un vacío en su corazón, en su alma y en su espiritualidad, usted no va a encontrar la fe y el amor que usted ve en otras personas que tienen ese amor hacia esta religión. Yo sé que hay personas que han tenido la devoción, el tiempo, el conocimiento, la sabiduría de estudiar esta religión, han estudiado muy profundamente a las profundidades de profundidades, porque yo no sé dónde sacaron tantas profundidades, pero bueno, han estudiado. No se puede negar que han estudiado. Tú sabes, ellos te hablan de hablando con esta gente, es mejor no hablar porque entonces es perderte en el universo. ¿Tú entiendes? Pero sí lo han estudiado, entonces, coño, muy bonito, todo muy lindo. Pero, ¿cómo te puedo decir? Si usted va a tener cosas religiosas y usted quiere que las cosas religiosas primero llenen ese amor de fe, de espiritualidad, para que lo que le den lo reciba con espiritualidad. Si usted no tiene ninguna espiritualidad, cuando le den las cosas que usted espera recibir y vea que las cosas no son así, que no es que tú le des una cosa ahora y la gente va a cambiar la vida. Usted tiene que llenarse de amor y de espiritualidad. ¿Cómo usted se llena de amor y de espiritualidad? Al menos de la forma que yo me llené de amor y espiritualidad, fue creyendo en Dios, yendo a la iglesia de Dios y sentándome en mi voz de espíritu, sentándome. Cuando me dieron mi primer lenguacito, mi coquito aquel, tú sabes, me dieron mi coquito,
coño, yo le tenía un amor a ese coco, que cuidado con la confianza. Y cada cosa que me he recibido en esta religión, o me he hecho yo para mí, porque ya yo me hago cosas para mí, ya yo no tengo necesidad de ir a buscar en casa de nadie, yo me hago lo mío. ¿Tú entiendes? Y hago mis tratados, y hago mis cosas según el muerto me vaya indicando y según mi ángel de la guardia, porque el muerto guía, pero también mi ángel de la guardia me imagino que me guiará también, porque al final yo tengo coronado a Changó, y entonces yo pienso que Changó y mi muerto caminan juntos. Fíjate que cuando yo voy a preguntarle algo a Changó, yo voy ahí, le toco con la maraca, hablo con Changó, papá, y como yo no sé tirar el coco, no me sé el omituto ese, ya yo cojo mi chamalongo y le pregunto por el muerto. Y siempre me han hablado bien los dos, porque yo digo, al final, los dos son uno solo. Nosotros somos tres, yo, Changó y el muerto. ¿Tú entiendes? Porque esa es mi fe, ese es mi amor. Y eso es lo que yo trato de transmitirle a ustedes. Señores, llénense de fe, de amor, de espiritualidad, sino para que no caigan en el vacío de la religión. La religión sí, no importa quién te haya dado lo que te hayan dado. Si la persona lo tenía hecho y lo tenía coronado y tenía las ceremonias hechas, tiene toda la licencia de hacerlo. Pero es que si esa persona no tenía la fuerza espiritual para hacerlo, te va a sentir como un vacío. Y si usted no tiene la fuerza espiritual para recibirlo, también se va a sentir en un vacío. Entonces es muy importante llenarse de fe, amor, de sentarse, pedirle a Dios, ir a la iglesia, ir sentarse en su boda, amar a su espíritu, cerrar sus ojos. Esto no es un día, esto es poquito a poquito. El llenarse de amor a través de la gente, de la humanidad. Tú sabes, yo veo, cada vez que yo veo gente, yo no creo en nadie, yo no, amigo mato amigo, confianza mato confianza. ¿Tú sabes? Y yo digo, Pamelo, ¿con qué vacío viven esta gente? ¿Por qué? Porque para mí todo el mundo es bueno, para mí nadie es malo, para mí todo el mundo es bueno, para mí todo el mundo es bueno, todo el mundo es buena persona, para mí yo no... O sea, yo tengo esa forma de ser, para mí todo el mundo es bueno. Tú sabes, si alguien me hace un daño a mí, tú sabes, coño, tú sabes, yo he tenido problemas, un día me cayeron a cabillazo, me pusieron un tubo de aluminio con una cabilla en el medio con cemento, para darme, porque conmigo las manos no se podía. Tú sabes, y ahí se da libertad. Ahí me pasó. Está bien, no fama. Cuando yo pude, me la quité igual, de la misma forma. ¿Entiendes? Cada persona tiene su forma de actuar en la vida. Pero no guardo rencor, ni tengo odio, ni voy a desearle mal a nadie. No, es una bronca, cosas que pasan, ¿tú entiendes? Y entonces yo pienso que eso pasa, cosas que pasan en la vida. O sea, yo estaba enamorado y me he peleado, ¿tú sabes? Anteriormente con diferentes relaciones que he tenido. Ya pasó, ya así en el momento, coño, pero ya pasó, ya, coño, ahora si me la veo, coño, no es mala persona, no, porque no. Cada persona tiene su mundo en la vida. Entonces, tenemos que llenarnos de amor, tenemos que llenarnos de fe, tenemos que adorar a nuestros padrinos, tenemos que adorar a nuestros ahijados, tenemos que adorar a nuestros hermanos religiosos. Si no hacemos eso, no estamos en religión ninguna. Si usted es para usted solo y casa sola, usted no está en ninguna religión. Si usted se cree que es cabrón y usted está jodiendo el mundo y se está haciendo el cabrón con Dios, hay un dicho que dice que con los santos no se juega. Y yo se la he visto aplicar a una pila de gente, porque cualquiera se enferma, cualquiera tiene un accidente, cualquiera tiene un problema. Eso no, porque ahora, no, el tipo tuvo un accidente, se enfermó, le dio un infarto, los santos lo castigaron. No, si él era buena persona, los santos no tienen por qué castigarlo. Si él era una buena persona, los santos no tienen por qué castigarlo, le tocó, es una persona que vive en la tierra como el que no cree, le pasan las cosas, ¿tú entiendes? Al Papa le dieron unos tiros. Y entonces yo digo, eso no es así, tú sabes, eso... Ahora es muy bonito, hay una cosa que Dios hizo muy grande, se llama conciencia, la conciencia, ¿sabes? Y yo sé que Dios sí te ve, Dios sí te está viendo constantemente. Si en algo yo creo en esta religión es que Dios te está mirando el día 24 por 24. Para donde tú camines, los ojos de Dios siempre están al lado tuyo. Entonces hay gente que se hacen los cabrones y se creen que tienen enredado al mundo, pero cuando vienen a ver, la vida es tiempo. Entonces ellos se meten toda la vida en ese cuento de para acá y para allá, y no tienen tiempo para ello. Cuando viene a ver, la vida se les fue completa. Así he visto varios. Entonces, ¿cómo se llama esto? No, señores, no. Llénense de amor, llénense para que si van a recibir cualquier santo, lo reciban con amor. Porque no es que tú recibas el santo y después que pagaste tu dinerito, que ya te lo dieron el santo, que ya tú lo tienes en las manos, sientas un vacío. ¿Por qué? Porque dices, no era lo que yo esperaba. Así he visto 1.000.000 de gente que después que reciben algo, después dicen, coño, no era lo que yo esperaba.
yo sé que hay un vacío. Entonces después ahí es donde empiezan a buscar a ver si está bien hecho o no está bien hecho. Aquí en esta religión no hay nada ni bien hecho ni mal hecho. Aquí es como te lo hagan. Porque a lo mejor el que te lo hizo se lo hicieron de una forma. Entonces, ¿por qué yo voy a estar correcto? Si a mí me lo hicieron de una forma y a ti te lo hicieron de otra, ¿y por qué tú vas a estar correcto y yo no? ¿Entiendes? Entonces eso es un cuento de caballo. De que si esto es correcto, que si aquello es correcto. No, señor. Correcto es con el amor que se le dé y correcto es con el amor que usted lo reciba. Y si usted quiere que las cosas le funcionen en esta religión, llénese de amor, de espiritualidad. Si usted no tiene amor, espiritualidad, le pueden dar al Papa disecado para que usted lo lleve para su casa y lo ponga ahí en la bóveda suya, ahí lo ponga ahí al Papa Francisco. ¿Tú entiendes? Con la Virgen María y con Cristo lo sacan de la gruta y lo ponen en el patio de tu casa. Eso no te va a resolver. Esto es amor, fe, corazón, espiritualidad, para que las cosas te funcionen y te caminen. Si no tienes eso, no tienes nada. ¿Sabes? Eso lo quería compartir con ustedes y decirles muchas bendiciones y espero que mis videos me entiendan. Por lo menos yo trato de dar los mensajes como me llegan a mí, como yo los siento y como yo los creo. ¿Entiendes? A veces nos creemos que tenemos demasiados problemas emocionales, espirituales, de carácter, de situaciones, de cosas. O sea, a veces tenemos nuestros hijos, porque eso lo veo diariamente, un hijo que usted trata de llevarse con él y trata de llevarse con él y chocan. Y chocan, y chocan, y chocan. Ahí puede haber un problema espiritual, que usted es tu hijo, pero su espíritu no se lleva. Entonces hay cosas que puedes hacer, y orando y llamando a su espíritu, y haciéndole labores. Usted misma sentado, ayudando, robándole, rezándole al espíritu de su hijo para que eso cambie. ¿Tú sabes? Es sentarse, es orar, es pedir para que se le llegue la ayuda. Yo he conocido gente que llega a una misa y le dice, señora, dice el muerto que usted se tiene que rayar, porque lo voy a decir por qué, porque dice el muerto que usted hace como una semana, 15 días, le vino una cosa así mala y usted dice, ay Dios mío, ayúdeme, que digo otro, ay, después supo de mi persona y mira, yo le estoy diciendo a mí, dice el muerto que se raye, o dice el muerto que coja la mano lula, que ahí donde está la resurrección de usted, o que coja el caracoles del santo, o coja eso, ¿sabes? El muerto mismo se lo va diciendo, ¿por qué? Porque ella pidió esa ayuda, y es una ayuda espiritual, que le viene llegando algo en el camino de ella para que empiece a abrir los caminos. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Sentarse a trabajar la obra espiritual, sentarse a orar. Cuando usted ora, Dios lo ayuda, Dios lo oye. ¿Cómo no? Pues tú sabes, eso es lo primero que tiene que aprender de esta religión. Porque ¿qué es lo que yo hago, señores? Cuando a mí viene alguien con un problema, yo lo único que hago es, Dios mío, Changó, Francisco, ayúdeme a esta persona. ¿Entiendes? Si ya ustedes me pusieron a hacer esta misión, porque el problema está en que tú puedes venir con un problema y tú tener idea de que un problema sea una cosa. No, mi trabajo es descifrar cuál es el problema que tú traes y por qué viene ese problema. Porque hay gente que se cree, no, me están haciendo brujería, yo sí, perito, me hizo la brujería. ¿Entiendes? Y el problema no está en que nadie está haciendo brujería. La brujería te la estás haciendo tú mismo por tus acciones y tus maldiciones. ¿Tú entiendes? La brujería está porque tú no atiendes tus espiritualidades y entonces tus espíritus te están dejando pasar la mala energía de otras personas. Entonces, esa es la tarea del espiritista, esa es la tarea del brujo. Saber por dónde está el problema que usted tiene y ayudarte a encaminarte para eso. Me imagino que lo va a dar lo mismo, que tiene el caracol la misma cosa. ¿Tú entiendes? Eso yo creo que sea la tarea de uno. De cuando usted llega, boom, tú sabes, poder descifrar su problema y explicarle cómo resolver su problema. Entonces, nada, para adelante, señores. Espero que les haya gustado mi videito, muchas bendiciones. Aquí están, en la luchita todos los días. Estoy preparando ahí unos calderitos y unas cositas que tengo que entregar. Y ahí estamos fajados, en la luchita, en el tiro y tal. Bueno, bendiciones.